Desde el momento en el que el PSOE tomó el control del gobierno, tomó el control de Radio Televisión Española, nombrando a don José María Calviño nuevo director general de Radio Televisión Española, y este a su vez nombró a don José Luis Balbín como máximo director de informativos. Este equipo fue muy atacado desde los medios de comunicación, en un momento en el que prácticamente todos los medios de comunicación privados aspiraban a que hubiera televisiones privadas y se oponían al monopolio de Radio Televisión Española en el sector de la televisión. La televisión pública no funciona y la televisión pública al final se gubernamentaliza. Ojalá la televisión en la que usted participa o participe funcione al menos tan bien, tan honestamente, tan claramente, tan independientemente, con tan poco consignismo y quizás con más honestidad informativa que ha funcionado en algunos aspectos y con todos respetos el Grupo 16 hasta la fecha de hoy. Yo quería preguntarle a Cebrián si efectivamente él tiene ansias de poder televisivo, si le gustaría montar una televisión privada. Pues sí, en teoría me gustaría montar una televisión. Ahora mismo muchos de estos ataques provienen de empresas que a su vez quieren tener también su propia televisión. Cierto, y entonces, en fin, es bueno disparar a esta que está aquí. A mí lo que me parece es el caso, si me permiten, el de la cadena SER y el de la empresa Madre. Eso es una doctrina materialista. En honor de la verdad, no creo que es cierto. Es decir, número uno, el Grupo Z pretende tener cadena privada como se ha manifestado en público. Entonces Alfonso Guerra y el PSOE creían que creían que yo era de confianza, y yo era de confianza porque efectivamente en la época en que uno se arriesgaba con el pleno franquismo, yo estaba apoyándoles a ellos en lo que podía, o sea, dejándoles salir en televisión, que nadie les dejaba. De ahí se hizo famosa La Clave. Pero al mismo tiempo, creer que tú eres de confianza consiste en que cuando ellos llegan al poder quieren que tú eches a los otros. Y como yo a los otros hacía lo mismo que con ellos antes, pues yo era de desconfianza. Es decir, este tío... La primera crítica fuerte vendría con el programa La Clave, que seguía presentando el señor Balbín de manera simultánea a su puesto de director de informativos. El motivo es porque en enero de 1983 se anunció que La Clave dedicaría un espacio a hablar de los ayuntamientos de izquierda y que en él estaría invitado el concejal elegido en las listas del PSOE, don Alonso Puerta. Se daba la circunstancia de que don Alonso Puerta había sido expulsado del PSOE por denunciar que había corrupción interna en el PSOE del Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual parecía un gesto muy atrevido invitar a un disidente del PSOE a la televisión española del PSOE. Primero, Alonso Puerta es amigo mío. Segundo, fue compañero del colegio mayor. Tercero, yo invité a Alonso Puerta porque, no por ser Alonso Puerta específicamente, sino porque fue un programa que hicimos recién llegado el PSOE al poder. Un programa que hicimos era balance de los ayuntamientos de izquierda. Fue el primero que denunció a su propio partido la corrupción en un partido político. Pero a pesar de que se había anunciado, aquel día no se emitió ese programa de La Clave, sino uno enlatado. Se habló de que se debía a que el señor Balbín estaba enfermo, pero después se filtró que en realidad estaba de viaje en Alemania, especulándose si detrás de ello había una censura. Entonces me vinieron a mí desde el poder, ya estaban en el poder del PSOE, y me dijo, no puedes invitar a Alonso Puerta porque es una faena. Fue la primera controversia que yo tuve con el PSOE. Dice, porque eso es una maniobra tuya para que Alonso Puerta se meta con el PSOE. Yo digo, en primer lugar, yo he sido muy educado por mis padres y me han enseñado que jamás se desinvita a quien se ha invitado a su casa. Con Antonio López de director y Calviño de director general, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo no suspendo, porque me dijeron, suspende el programa, y yo no suspendo el programa. Podéis echarme, la frase fue esa, podéis echarme de televisión, tranquilamente, o como podáis, pero yo no suspendo el programa porque el programa está convocado, están los periódicos y los que van a asistir están. Yo no voy a deshacerlo, si lo queréis suspender, lo suspendéis vosotros. Ahora, será la primera censura del PSOE en televisión. Entonces yo dije, tenéis una solución, que es, es verdad que eso era verdad que yo tenía que ir a Alemania a ver películas precisamente para La Clave, justamente. Yo digo, se puede retrasar eso una semana y vosotros veréis lo que hacéis o no hacéis. Entonces se armó el gran escándalo, yo me fui a Alemania, efectivamente. En sus memorias, don Carlos Luis Álvarez, Cándido, asegura que eran presiones directamente del alcalde de Madrid, don Enrique Tierno Galván.
Mientras que el director general de Radio Televisión Española, el señor Calviño, manifiesta que fue el señor Balbín el que de manera unilateral decidió irse a Alemania. Pues esto lo que pasó realmente fue una absoluta tontería, pero que se complicó porque estaban con los cañones por banda y cualquier cosa era escandalosa. El señor Balbín era en aquel momento compatibilizaba el mantener como director de La Clave y director de informativos. Y entonces él se empeñó en que tenía que ir a Alemania, y se fue a Alemania, no diciéndome nada, tenía confianza en aquel momento, porque estaba empeñado en fichar para jefe del área internacional de los informativos al corresponsal del país en Alemania, que en paz descanse también, que era José Comas. Por la mañana alguien me advierte que va el programa enlatado y que no es el programa que en el avance de programación que era sobre los ayuntamientos, no sé qué lío, no se acuerda. No se hizo ese programa, digo, pero estáis cometiendo un error porque el programa se va a hacer. No, seguro no se hace. Digo, el programa se va a hacer, ya lo veréis. Y se armó tal escándalo en este país, de prensa, de parlamento, de gobierno y todo, que la semana siguiente se hizo. Y fue Alonso Puerta. El programa del señor Puerta se emitió 2 semanas después con el señor Puerta en el plató. Que era noticia, que era un hecho, que era un veto y que fue un rumor. Y en fin, hasta hoy sigue siendo un rumor por muchas primeras páginas de periódicos que haya ocupado. Porque, qué duda cabe, que si llevamos 5 o 6 años, yo creo, en La Clave luchando porque no haya ningún veto, no sé qué podríamos sacar con el hecho de aceptar hoy o hace un par de semanas alguno. Lo que es especialmente llamativo es que en ese programa no se le preguntara en ningún momento al señor Puerta sobre por qué motivo había sido expulsado del PSOE, ni se hiciera ningún tipo de pregunta sobre la acusación que él había hecho de corrupción en el PSOE de Madrid. Un valor añadido a La Clave que debía de haber sido... un picante. Sí, aquella clave que tuvo que haber sido hace 3 semanas y como yo no soy el médico del señor Balbín, no puedo opinar sobre su enfermedad ni sobre todo lo ocurrido, pero desde la convicción que yo tengo de que al fin ha salido adelante la libertad de expresión. El periódico que más combatió en ese momento tanto al señor Balbín como al señor Calviño fue el periódico Diario 16 y en especial el columnista don José Luis Gutiérrez, que era director adjunto del periódico y denunciaba que el señor Balbín y el señor Calviño le vetaban desde que en 1982 se le excluyó como posible entrevistador de candidatos presidenciales. Yo lo que reprocho seriamente es a un tipo de periodismo, y José Luis Gutiérrez es uno de los que lo encabeza, que últimamente ha puesto de moda si soy mal pensado la mentira o la falsedad, si soy bien pensado el error como sistema. Se ha dicho el señor José Luis Gutiérrez en su columna que yo era el que llevó la imagen de Fraga Iribarne en la época de Montejurra. Es falso. Esto es el grupo, porque claro, lo malo del grupo 16 es que son demasiados indios, es decir, vienen todos los indios de una vez, no viene uno a uno. Y claro, cuando no es José Luis Gutiérrez es un editorial, cuando no es Jiménez Los Santos, cuando no es Ana García Rivas, cuando no es Cambio 16 y cuando no son todos al tiempo. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es hablar de la ejecutoria política de José Luis Balbín al frente de los informativos. Cuando José Luis Balbín, en un rocambolesco episodio reciente, ha inundado España entera de embustes y mentiras con el famoso episodio de su fuga a Frankfurt. Hacer una entrevista a cada uno de los candidatos. Entonces fijamos un criterio de que le harían la entrevista esa, que se grababa en televisión, y eran 3 periodistas. Y tuvimos, pues que de alguna manera fijar un criterio, porque había mucho más que los que se necesitaban realmente. Para hacer equipos de 3, se dijo, ningún grupo debe tener más de 2 periodistas. José Luis Gutiérrez me llamó, en ese momento porque alguien lo intoxicó, dijo que yo lo había vetado. Bueno, con Antonio López, que fue director de televisión, creo que yo contribuí, siendo Calviño director general, a que fuera el director de televisión para que hubiera de los 2 partidos, era lo que yo quería, que hubiera todos los partidos. Y Antonio López contribuyó también a que yo era un traidor, decía, yo es un traidor porque lo hemos metido nosotros, yo era por lo visto, me había metido yo según ellos, me había metido ellos y nos ha traicionado. Y digo, pero ¿en qué he traicionado yo esto? Si está... Nunca llegaba a tiempo de los comités de dirección, porque se levantaba más tarde, llegaba muy tarde,
y había cierta tensión, sobre todo en el director de televisión, que era Antonio López. En septiembre de 1983, el señor Calviño optó por destituir tanto a don Antonio López como director de Televisión Española, como a don José Luis Balbín como director de informativos, y le reemplazó don Enrique Vázquez. Eso sí, el señor Balbín seguiría siendo presentador del programa La Clave. Y hasta el punto de que en algún momento me dijo a mí Felipe, dice, a ver si resulta que nosotros somos el culpable de haberte hecho director de informativos a ti, me dijo con Calviño. El gobierno sacó una ley de incompatibilidades y que fue lo mismo que causó la marcha de Luis del Olmo de Radio Nacional de España y de Radio Cadena. Entonces José Balbín compatibilizaba la edición de informativos y la edición de La Clave y le di a elegir, y entonces él aprovechó la aplicación de la ley y eligió continuar en La Clave, y entonces nombré a su segundo, que era Enrique Vázquez, y Enrique Vázquez no fue ninguna presión. Pero hay una diferencia importantísima entre el periodismo que yo hago y el de José Luis Balbín, que yo tengo que ir a los kioscos a competir. Yo no le vendo, le meto el periódico por la boca al lector, yo no le fuerzo a que compre Diario 16. José Luis Balbín, en cambio, le mete sus programas en su casa al televidente a la fuerza.